Le damos la bienvenida a todos los colegas y a los compañeros que han decidido tomar este curso, esta capacitación para BlackBerry 8520 con nosotros, Servicel Arauca. Es de nosotros un agrado poder brindarles esta experiencia y este conocimiento que tenemos acerca de este teléfono. Queremos en el transcurso de esta capacitación poder ser lo más claros y objetivos posibles y anhelamos que usted pueda disfrutar y aprender todas las cosas que queremos transmitir y que le pueda sacar buen provecho, que pueda aprender y pueda obtener unos buenos ingresos por esta aprendizaje que va a tomar. Entonces lo que vamos a hablar como primera medida es acerca del trackpad. Es una falla muy común, llega muy de seguido a nuestros talleres. Muchas veces buscamos en la red y encontramos que hay que calentar, que hay que cambiar, que hay que apretar o soltar el tornillo y muchas otras cosas. Lo que queremos enseñarles no solo es repetirle las cosas que quizás sabe o algo, sino enseñarle métodos y procedimientos propios de nosotros, que por la experiencia que hemos trabajado ya hemos podido mirar cuáles son las técnicas más adecuadas, que no corre con ningún riesgo ir a dañar otra pieza. Entonces vamos a hablar del trackpad, y para pasar ya a ver los procedimientos y las técnicas, primero tenemos que estar muy seguros, tenemos que tener toda la convicción posible que no es el trackpad, que ya hicimos la tarea de probar el trackpad en otro teléfono si no tenemos trackpad nuevos. Y aquí también quiero ser claro, no nos confiemos a veces de los trackpad nuevos. Tuve un caso especial donde algunos de los trackpad, casi 10 que compré, funcionaban y a veces no funcionaban, y gasté tiempo en el teléfono. Cuando saqué un original y lo puse de una, el teléfono funcionó. Entonces no nos vamos a confiar ni siquiera de las cosas que vengan nuevas, sino que tenemos que tener la certeza de que probando el trackpad en otro celular no funciona, o en uno que esté funcionando, en caso de que tengamos un problema que no nos quiera solucionar. Tenemos que también saber que no sea por humedad, por sulfato, eso es visible. Si manejamos lupa, microscopio, vamos a revisar todos los circuitos, que no haya sulfato, humedad o algún otro agente o objeto que esté por ahí entre los pines haciendo corto. Vamos a revisar cada una de las paticas de nuestro conector, que no esté ninguna de pronto unida en estaño o algo esté generando un corto que esté robando lo que emite el trackpad, que es recibir nuestros movimientos del dedo, del tacto, y van viajando por este flejecito y llegan a este conector, y de este conector lo entrega al conector de la OAR, y el conector de la OAR lo entrega al controlador, y del controlador sale hacia el procesador. Entonces vamos a pasar a continuación a empezar a ver las técnicas para resoldar el controlador. Y aquí tenemos entonces en materia lo que sería el controlador del trackpad, el conector, y aquí los circuitos que tienen relación con el funcionamiento de él. ¿Hasta dónde tenemos solución? Hasta que sean estos circuitos de acá, que tenga que ver con que están sulfatados, dañado algún condensador, alguna resistencia, que sea el trackpad que se desprendió algunas soldaduras y resoldándolo tuvimos solución, que lo cambiamos, que hicimos jumper, que lo soldamos por medio de puentes. Todas esas técnicas las vamos a ver. O que sea el conector. Este conector recibe toda la información que recopila el sensor del trackpad, y de aquí lo envía a esta sección de acá, este sector del controlador, viaja por dentro y sale por estos contactos de acá, y de aquí sale hacia el procesador, queriendo decir que si hasta acá no pudimos dar solución, ya al procesador no tendríamos otra alternativa sino dejar ir eso. Ya puede ser por un golpe muy fuerte y se fisuraron algunas líneas que iban al procesador, ya es imposible repararlo, a no ser que intentemos resolver por debajo del procesador, pero ya serían técnicas que miraríamos como dejándolas en última instancia. Entonces vamos a proceder ahora sí a empezar a ver cómo protegeríamos estos circuitos para empezar a trabajar lo que sería resoldar el control. Recordar retirar el tapete del teclado, porque vamos a dar calor a esta zona y lo podemos estar dañando, para que no empecemos a cometer errores en este procedimiento.
Aquí vemos ya el primer método de protección de los circuitos para usar la técnica de resoldar el controlador. La primera técnica de protección es usar papel aluminio, papel metálico. Este lo conseguimos en cualquier supermercado. ¿Para qué se usa esto? Lo usamos en 2 capas o 3 capas para proteger primero el conector del trackpad no sufra ninguna deformación cuando estemos resoldando. También aquí el conector de la memoria, también acá el vibrador y otros circuitos que con el aire que vamos a usar para resoldarlo se desprenderían muy fácilmente. Recordemos, estos son los pasos para nosotros resoldar lo que es el controlador del trackpad. Y aquí quiero especificar algo. Este controlador lo vamos a resoldar. ¿Qué significa resoldar? No es simplemente colocar aquí aire caliente y ya. Por eso es que muchas veces usted le funciona 1, 2, 3 días y vuelve el cliente y le trae el teléfono. Entonces lo que vamos a aprender es para solucionarlo definitivamente, que ya sea por un golpe brusco que otra vez se desolde. ¿Cómo lo vamos a lograr? He visto que todos o la mayoría soldan este controlador por la parte de abajo y es un error muy grave. ¿Por qué? Por 2 motivos. Uno, acá está el PA de la señal y acá está el procesador. El procesador está a milímetros del controlador y si uso calor por debajo tengo que aumentar mucho la temperatura en esa zona de la board y estaría generando no una solución, sino que estaría arriesgando a apagar el teléfono. Si el PA de la señal se me une por debajo, el estaño que tiene, se apagaría el teléfono o se recalentaría. Y si el procesador se llegara a unir uno de los VAL tan finitos, los VAL son cada una de las esferas de estaño que trae por debajo, y como esto tiene un recubrimiento de una cera para que no le entre ni humedad ni interferencia, entonces él busca a salir por pequeños orificios y une el estaño por dentro y se apagaría el teléfono. Esta técnica que vamos a aprender es muy efectiva. Nunca he apagado un teléfono con esta técnica y consiste en lo siguiente, y ahorita consiste en dar calor por la zona de arriba hasta que el estaño se funda y podamos poder mover el controlador. Más adelante estaríamos mirando esta cuestión. Aquí vemos el segundo método de protección. Es un blindaje que hemos diseñado con un pedacito de lata de un mismo blindaje de un celular. Lo hemos recortado y le hemos hecho esta curva de acá del controlador, y esta es muy práctica y siempre la usamos más que el papel aluminio, porque simplemente es colocar la piecita ahí y ya me protege el conector del trackpad y me protege el conector de la memoria, y en sí el procesador ya tiene aquí su blindaje original, no ocasionaría ningún calor, ningún daño al procesador. Esta técnica de protección me deja tener toda la panorámica del circuito para yo poder saber cuándo está ya fundido el estaño del controlador. Recordemos que resoldar no es dar calor simplemente, sino que toda la pieza se le funda el estaño que tiene por debajo y volver a adherirse completamente toda la pieza. Aquí vamos a mirar ya más detalladamente en qué consiste ese protector. Acá vemos, es muy fácil de diseñar. Simplemente agarramos un pedacito de lata de blindaje de otro celular, le hacemos esta horma, este cuadrito para que encaje ahí apretado, y le hacemos la curvita porque aquí saldría recto. Le hacemos la curvita del controlador y tendríamos un protector muy eficaz, muy original para nosotros usar la técnica. Este teléfono a diario llega a nuestro local por esta misma falla. Aquí vemos ya en detalle bien cómo nos protege totalmente el circuito, y es muy fácil de hacer. Aquí tenemos un ejemplo de un teléfono que no le funciona el trackpad, y vamos a conocer la técnica, el primer método para resoldar, que consiste en primero aplicar flux
aplicar flux al controlador. Este flux es orgánico. Si en su ciudad no lo consigue o donde usted esté, le recomiendo usar este flux porque es el que hace que las técnicas y los procedimientos para resoldar sean exitosos. Si no tenemos flux de no tendremos buenos resultados en las cosas que hagamos, ya que es apropiado para la telefonía móvil y aumenta la temperatura. Ahí vemos, estamos aplicándole flux al controlador, estamos usando la técnica del papel aluminio. Vamos a resoldar este circuito por arriba en círculos y vamos a usar una pinza en nuestra otra mano tocando el circuito, tocando el controlador. Vamos a usar 6 de aire y en esta estación que estamos usando ahí la temperatura llega hasta 480 grados. Ahí estoy usando toda la técnica ya que necesito todo el calor posible, ya que este controlador por debajo tiene una parte que va a tierra. Esta parte está muy adherida y con poca temperatura no voy a lograr removerlo de ahí. La idea de que estamos tratando es moverlo, darle calor de tal modo que toda la soldadura que lo tiene adherido se disuelva y se derrita y lo podamos mover de lado a lado. Cuando él se mueva de a un lado, cuando lo toquemos muy suave, no lo vamos a tocar bruscamente, simplemente nos vamos a dar de cuenta que esté blandita la soldadura. Cuando él se mueva de un lado para el otro lado, entonces ya tenemos terminado este procedimiento. Esperamos que se enfríe la board y probaremos. La mayoría de los teléfonos salen con esta técnica. Digamos que un 80 hasta el 90% de todos los casos que llegan por Trapad es este procedimiento el que tenemos que hacer para nosotros darle solución. Cuando usted viene y le llega uno por Trapad y le monta un Trapad y funciona y se da cuenta que a los 2, 3 días, 8 días el cliente vuelve, es porque el problema está en este controlador. Y cuando usted saca el tornillo y vuelve y pone el Trapad, hace un movimiento y él vuelve y hace contacto y por eso funciona. Y acá quiero aprovechar para explicarles que así como vemos por este sector como la temperatura que estamos dando calor por arriba está elevada, ya que vemos cómo hierve el flux acá, imagínense en cómo será dándole calor por debajo si tiene que calentar la capa de abajo, calentar la capa del medio y calentar la capa de arriba y calentar el controlador. Toda la temperatura que debemos de usar para poderlo resoldar por debajo. Por eso a veces envejigamos la board y apagamos los teléfonos, y aquí está muy cerca el procesador, recordemos eso. Ahí ya estamos terminando el procedimiento y vamos a ver el resultado. Ahí vemos un resultado efectivo de cómo está funcionando el Trapad correctamente. Este ya es el segundo método para resoldar el Trapad. Primero que todo, lo normal, vamos a aplicar flux Servicel. Este flux también lo distribuimos nosotros, todo el que usted ve en los videos con nuestros procedimientos, se lo distribuimos nosotros. Aquí vamos a usar entonces la técnica con el blindaje y vamos a ver qué tan efectivo es, ya que tenemos toda la pieza libre para resoldar. Y vemos que tenemos toda la panorámica. Estos circuitos de acá no hay problema, ya que el flux los ayuda a tener ahí en su base, nos ayuda a que no se remuevan con facilidad. Y aquí vamos a ver que en sí estas soluciones o estas reparaciones no duran mucho tiempo. En 2-3 minutos hemos ya podido solucionar un teléfono de estos. Ahí vemos la temperatura, recordemos, vamos a usar toda la temperatura que en este procedimiento. No hay que trabajar con temor de que vamos a dañar otros circuitos, por eso estamos protegiendo toda esta zona. Si usted usa las técnicas que nosotros empleamos, con seguridad no va a tener ningún problema, y donde haya que tener precaución nosotros lo estaríamos anunciando y se lo estaríamos diciendo
en cualquiera de los métodos que vayamos a conocer. Recordamos también que estamos usando la boquilla número 3. Más que todo siempre la uso ya que me le prolonga la vida al mango de calor, ya que mucha gente usa la boquilla la más pequeña, y esta boquilla lo que hace es que el aire se acose en la salida de ella, y por eso muchos mangos se derriten o muchas estaciones sacan la mano muy rápido, ya que no tiene fluidez del aire caliente y recalienta tanto la resistencia que no alcanza a durar lo que debería en promedio estar durando. Ahí vemos, estamos tratando de remover ese controlador. Estoy tocando con las pinzas y apenas se me mueva de lado a lado, quiere decir que ya resolví el controlador. Eso sí, no lo vamos a dejar corrido, lo vamos a dejar en su posición normal, porque lo que estamos tratando es de que en el movimiento de ir y venir, el estaño que quizás no esté adherido se adhiera de nuevo entre el controlador y la over. Ahí vemos, ya está moviendo, se está moviendo, y la idea que se quiere es que ocurra esto que vemos acá, moverlo de un lado al otro y volverlo a que quede en su base para que quede bien resolvido. Aquí vamos a ver ya el tercer método para resoldar un trapad, y este consiste en la técnica con el cautín. Ya no vamos a usar estación de calor, sino que vamos a usar la punta del cautín para resoldarlo. Esta técnica es muy efectiva para cuando usemos microscopio o podamos determinar que alguna de las pistas está sulfatada y pensemos que por eso la falla. Podemos resoldar esto sin ninguna protección, sin tener ningún cuidado de pronto de que vamos a dañar alguna otra pieza, y vamos a ver cómo vamos a resoldar esta pieza. Ahí vemos, vamos a empezar a ver el procedimiento. Tratan de cuadrar el microscopio lo mejor posible para que puedan ver bien la imagen, y ahí vamos a empezar entonces a aplicar estaño, y lo vamos a correr por todas las paticas del controlador. Por todas las paticas del controlador estamos haciendo lo mismo que hacemos en el otro caso, pero aquí solo por los bordes. De todos modos, la técnica más apropiada es la otra, la de resoldar. Sin embargo, el que no tenga estación de calor y lo quiera hacer con cautín o maneje mejor esta técnica, lo puede hacer. Ahí vemos cómo se está uniendo ahí, se está uniendo aquí una, y lo hice correr, hice que no quede ninguna en corto, y ahí vemos cómo estamos resoldando todo el controlador, cada una de sus paticas, para poder tener la solución. Bueno, ahí vemos el otro sector terminándolo ya, para así explicar el tercer método para resoldar el controlador. Recordemos, para que el cautín esté así de limpio, usamos un limpiador de la punta para mantenerlo así como está ese. Después que nosotros hayamos resoldado y estemos seguros que el trapaz está bueno, entonces vamos ahora a cambiar el controlador, ya que por este motivo también puede ser la causa que el controlador ya no funcione más, ya porque se haya resoldado varias veces o porque un golpe duro desprendió o dañó el circuito internamente. Entonces vamos a ver la técnica para cambiarlo de un lado al otro, y ahí vamos a usar la técnica igual como para resoldar, simplemente que esta vez no lo vamos a mover simplemente, sino que ya lo vamos a retirar de ahí. Entonces igualmente usamos 450 o 480 grados de calor. Vamos a usar una escala de 6 de aire, un nivel de 6 de aire, y vamos a esperar que el circuito esté listo para ser retirado de ahí.
es el controlador de repuesto, el controlador que va a ir a pasar a la board que tiene el problema. Y acá quiero que haga todo en orden. Primero vamos a obtener el repuesto y lo vamos a tener ahí disponible para evitar dar más calor a la board y para hacer las cosas sin darle tanto recalentamiento a la board y poder así agilizar el trabajo. Ahí vemos, vamos, ya está que lo retiramos. Estamos pendientes que esté en la temperatura ideal, no nos vamos a apresurar a retirarlo, simplemente vamos a esperar a que ese controlador salga suavemente. Ahí ya lo retiramos. Este es el controlador que necesitamos de repuesto de una board que no vamos a seguir utilizando. Y aquí vemos ya el controlador de repuesto y el controlador que está fallando, porque ya lo resoldamos, no quiso, lo resoldamos bien, nos aseguramos de que haya quedado bien resoldado y no funcionó. Ahora lo vamos a cambiar. Estos controladores ya se consiguen nuevos, o si no lo podemos sacar, como en este caso lo vamos a sacar de otro teléfono, pero acá tenemos que tener, porque todo tiene una guía. Si vemos las letras están en orden apuntando hacia este sector. Igualmente vamos a poner el controlador, que las letras también apunten hacia el mismo sector. Aquí vamos a usar la misma técnica que hemos venido empleando. Vamos a usar el blindaje para proteger el conector y el conector de la memoria. Vamos a usar la misma temperatura y vamos a tener aquí el controlador cerca. Y acá aclaro para qué es esto: para que cuando este controlador ya salga de aquí, yo no tenga que esperar que se enfríe y voy a ir a buscar el circuito y volver a poner esto en temperatura ideal, haciendo doble trabajo y recalentando 2 veces la board innecesariamente, y así la cuidaría más de no ir de pronto a calentar el procesador por exceso de calor. Aquí vamos a retirar entonces este controlador y vamos a montar el de repuesto. Esperamos a que salga suavemente. Estamos tocando sin ir a dañar ninguna pista interna. Y tenemos acá muy cerca el otro controlador. Ahí salió. Y ponemos el otro controlador en la misma posición y mantenemos la temperatura constante. Ahí vemos cómo se adhiere a sus pistas sin ningún problema. A continuación, el segundo método para reparar la falla del controlador. Y vamos a ver que este está funcionando perfectamente por medio de jumper, por medio de puentes que se hicieron al controlador. Y vamos a ver a continuación el procedimiento para poder hacer esto que está en pantalla. Este procedimiento es para cuando no tengamos un controlador y queramos repararlo por medio de puentes. El cable empleado es un cable de estos que vienen en los manos libres, en los auriculares, que viene con un recubrimiento como si una especie de pintura, viene pintadito el cable, y esto lo aísla de generar un corto entre los demás circuitos, muy especial para poder hacer esta clase de jumper. Y aquí vemos cómo estamos realizando estos puentes en el controlador. Ahí vemos la técnica, que fue la que miramos que el teléfono quedó funcionando normalmente, aunque lo ideal sería pues dejarle su
su controlador original. Pero en caso tal de que no consigamos un controlador o en la ciudad donde estemos, podemos ofrecerle al cliente una solución a este problema. El cautín mantiene su punta así, estañada, porque tenemos un limpiador de cautín. Más adelante lo estaremos mostrando en lo último del video, cuando mostremos todas las herramientas empleadas y sus funcionamientos. Hay que tener un poco de paciencia, mucha práctica. Quizás de primera vez no lo vamos a lograr con tanta facilidad, pero la práctica es el maestro. Y esta técnica de jumper sí es bueno que le dediquen mucho tiempo, ya que la mayoría de las soluciones que nosotros hacemos en Colombia tienen que ver con jumper, porque muchos de los circuitos no los conseguimos, o muchas cosas por la humedad dejan de funcionar y solo tienen reparación mediante jumpers. Ahí vemos la técnica, es muy sencilla. Acá estoy sosteniendo con una pinza para que sea más fácil, y vemos cómo el cautín mantiene su punta plateada, estañada. Muchos de los compañeros preguntan a veces que por qué esto mantiene así, y también va en la calidad del flux y va también en la herramienta que tenemos para estar limpiando, que nos ayuda a cuidar las puntas y no se nos gasten tan rápido. En pantalla estamos viendo la técnica que estábamos ahorita anteriormente usando, que no podía mostrar en la pantalla, y es estañar la puntica del cable para que sea fácil que se adhiera a donde estábamos haciendo los puentes. Agarramos la puntica del cable y la estañamos como estamos viendo acá, para que reciba estaño muy suave sin ir a dañar. Esto que vemos acá es estaño, esto que vemos acá es flux, y acá estamos mostrando el limpiador que les comentaba. Este limpiador me prolonga la vida de la punta entre 6 meses, 4 meses, cuando hay compañeros que nos compran puntas de seguido, porque la raspan con el bisturí, la raspan con lija, entonces la punta no les va a durar nada y se les va a quemar. Aquí la punta siempre va a permanecer con su buen perfil para esta clase de puentes. Ya por último, en la reparación de la falla del controlador, entonces tenemos esta solución en caso tal de que no tengamos práctica para volver a colocar este controlador ahí con las técnicas antes mencionadas, y que dominemos muy bien la técnica del jumper. Podemos hacer este trabajo que está funcionando perfectamente en el celular de laboratorio acá, el ratón de pruebas. Lo hemos puesto en nuestra página de Facebook para mostrar cómo funciona con estos puentes también. La idea es poder mostrar una amplia gama de soluciones para la misma falla, para que se ajuste al perfil de cada compañero, de cada miembro que está mirando y haciendo parte de esta capacitación. Si con las técnicas de resoldar y de cambiar los controladores, como lo hemos enseñado, todavía seguimos sin dar solución a los problemas, tenemos que aprender a medir los circuitos, a revisarlos. Para eso nada más necesitamos un multímetro que tenga medición de resistencias y de ohmios o diodos, como está acá, y nuestro multímetro en esta selección, en esta dibujo que vemos acá, símbolo de diodos, o este que es como una onda de sonido, acá mide continuidad. Aquí lo voy a colocar para yo medir continuidades, y en esta franja que vemos acá, en este símbolo de ohmios, lo voy a colocar cuando vaya a medir resistencias. Aquí veo que hay una escala de 200 ohmios, de 2000 ohmios, de 20K, de 200K y de 2000K. Esto es una imagen tomada de Google para poder explicarles. En el mío, bueno, 2000K significa 2000
ohmios significa 2K, 2 kiloohmios. Queda claro que en esta selección es para medir continuidad y en esta resistencia. Después estaríamos explicando también qué podemos medir acá apenas vayamos avanzando, pero en este caso vamos a necesitar saber medir continuidad y medir resistencias. Aquí hay otro multímetro donde me muestra también un símbolo, un corchete, un símbolo musical, y también me muestra el símbolo de los diodos. Esto es para medir continuidad, y aquí al lado está la de medir resistencias, que es el símbolo de ohmios, y acá vemos este valor que es como el más frecuente en todos: 200 ohmios, 2 kiloohmios, 20 kiloohmios y 200 kiloohmios. En este caso necesitamos aprender a medir en esta escala y en esta otra escala. Aquí vemos cómo sería la medición de continuidad. Puesto nuestro multímetro en continuidad, ya sabemos a dónde es, y con nuestras dos puntas en el circuito que necesitamos medir continuidad, ponemos, si es del pin, digamos, estamos hablando del pin 2 del conector del controlador, y este lo vamos a ubicar allá en el controlador. Entonces tendría que botar un sonido indicando que hay continuidad. Si no hay continuidad entre los dos puntos que estamos midiendo, quiere decir que esa pista está rota, y a esa es la que debemos hacerle el puente o el jumper. Aquí miramos cómo se mide una resistencia. Puesta el multímetro con la perilla o con el indicador en el sector de los ohmios, el símbolo que habíamos visto, dependiendo de la resistencia que vamos a medir, en todas nuestras soluciones le vamos a indicar el valor de cada circuito que vamos a medir. Ponemos una punta de nuestro multímetro en cada borde y nos arrojaría el valor de esa resistencia. Ahora, para medir condensadores con nuestro multímetro, con los que tenemos, solo vamos a medir si están en corto. Eso lo hacemos midiendo en continuidad. Si coloco aquí mi punta de mi multímetro y acá el otro borde, y me bota un sonido o me marca conductividad, quiere decir que el condensador está malo. Ojo, si mantiene la conductividad, si yo lo coloco acá y no deja de sonar, quiere decir que tiene continuidad directa, porque los condensadores, cuando usted conecta un borde acá y el otro acá, en primera instancia bota un sonido, pero cuando invierte ya no bota ningún sonido, queriendo decir que el condensador está cargando y descargando, y eso significa que está bueno. Si no me bota ningún sonido ni por ninguno de los dos lados, un sonido, no un sonido constante, sino un solo pito, un solo medición de continuidad, entonces quiere decir que ese condensador está bueno. Si lo mido por acá y por este sector, y carga y descarga, ¿qué significa? Un solo sonido y deja de sonar, y cuando lo conecto en el otro no bota ningún sonido. Pero si me marca continuidad, está malo y este condensador está en corto, y haría que el circuito no funcionara bien. Aquí vemos ya el método para tomar lectura de voltajes. Bueno, este ya es un aparato que tengo, un multímetro, pero ya para circuitos de superficie. Esto lo pueden hacer también con el multímetro sin ningún problema. Van a agarrar una de las puntas y la van a poner a tierra, como vemos acá. He inventado a las dos puntas, le he puesto un caimán y al otro una agujita para hacer la toma de lectura. Para poder medir voltajes, que también lo vamos a ver ahora más adelante, necesitamos que nuestro multímetro, la pista que es a tierra, la negra, vaya a cualquier parte de tierra del teléfono, y la pinza positiva, que es la que va a tomar lectura del voltaje, esté puesta en el lugar donde necesito medir voltaje. Aquí estoy midiendo un condensador y me marca 2.8 voltios.
Para esto necesito alimentar el celular y hay dos formas. Una, que le solde unos cables a un backover y lo tenga en mi laboratorio para siempre estar probando los teléfonos. Y normal, como esté acá, pasarían los cables acá. Si está el primero acá, pasaría el primero, el segundo, así sucesivamente. Y la masa sí la puedo pegar a cualquier lado, por eso la pegué acá. Porque como ustedes saben que la masa es toda la base, entonces es más difícil soldarlo, entonces lo soldo aquí, que es mucho más sin tanto complicación. Entonces eso sería para poder tomar lectura de voltajes, para no repetir tantas veces. Entonces cualquier duda devuelven el video y repasan cómo se mide un voltaje. Tiene que estar el teléfono alimentado normalmente, encendido. Para que me bote esta lectura tengo que oprimir una tecla si ya entró ahorro de energía, y otra vez el teléfono esté activado para que me marque las lecturas correctas. También hay otra forma, que es conectándolo a la fuente en este orden, a la fuente de poder. Esta sería la negativa normal, esta que vemos acá la positiva normal. Esta que vemos aquí roja, que está en la segunda, es porque la pinza ya se me dañó y le coloqué esta, pero aquí iría la verde, la de la fuente de poder. Estamos hablando de la fuente de poder. Aquí iría la amarilla y el teléfono encendería normalmente. Aquí lo vemos encendiendo sin batería, solamente con la fuente. Recuerde, esto que ve acá rojo no es que acá vaya la pinza roja, sino que en mi fuente ya esta pinza se dañó y la cambié por una que tenía ahí a la mano para hacer la explicación. Esta la roja, esta que vemos acá es la verde, la segunda. Iría la amarilla acá y aquí la verde, para que el teléfono encienda normal y pueda tomar lectura. Si no, usaría este método, que es muy fácil. Esto es sin complicaciones, puedo trabajar muy cómodamente sobre la mesa. Esta información la necesito que la aprendan para lo que vamos a ver a continuación. Aquí vemos la fuente de poder, con la que nos va a servir mucho esta fuente para determinar cuando un teléfono esté en corto. También nos ayuda a no ir a matar teléfonos, a dejarlos totalmente muertos, porque cualquier error que cometamos, la fuente se iría a tierra y no seguiría enviando voltaje al teléfono. Esta es la que le digo que sirve para probar los teléfonos, para encenderlos normalmente. Acá vemos la pinza negra, la pinza roja, la verde y la amarilla, para prender cualquier teléfono. Cuando nosotros ya hayamos resoldado los controladores usando las técnicas y los métodos antes vistos, y la falla persista, tenemos que estar muy seguros de que no sea el trackpad, ni que sea por causa de humedad. Y aquí va una nueva opción, que no sea porque alguno de los botones de los lados, los de volumen, los de cámara, el de voz y los de arriba de música y de desbloqueo, no estén en corto. ¿Cómo hacemos esta última prueba para ya pasar a esta revisión? Sacaríamos cada uno de los sensores de las teclas, ellos son fáciles de sacar de ahí del backover de la carcasa, y volveríamos a ensamblar el teléfono. Si funciona perfectamente, alguna de las teclitas estaría en corto, y más adelante, cuando tengamos la sesión de las teclas, miraríamos cómo vamos a probar esas teclas para saber si están en corto. Después de todas estas cosas que hemos mencionado y la falla persista, entonces vamos a entrar a revisar el plano que tiene que ver con el trackpad. Estos circuitos que vemos acá en pantalla son los únicos, o son los circuitos que tienen relación con el trackpad. Este es el conector, este es el controlador, y estos son los condensadores y resistencias que manejan el sistema del trackpad. Estas líneas que vemos acá son para medir continuidad. Cuando coloquemos nuestro multímetro en continuidad, nos tiene que mostrar la continuidad de la línea señalada. Si esta línea indica
esta roja, que el primer pin del conector al primer pin del controlador tiene continuidad, que colocando una pinza del multímetro acá y otra acá me debe marcar continuidad, y si es de sonido mi multímetro debería dar un sonido, o si tiene algún bombillito debería iluminarse para indicarme que el circuito está bien. Si yo coloco una pinza acá y otra acá y no me marca continuidad, este sería la falla de mi causa, de mi problema en ese teléfono, y haría un puente. Igual revisaría todas estas líneas que me marquen continuidad. También hay dos líneas que van a los controladores de las teclas. Estas cositas que vemos acá, estas 4, 5 con esta, son resistencias múltiples, son los controladores del teclado, lo que hacen a continuación. El trackpad envía información a este conector. Estas dos líneas no llevan información al controlador, sino que llegan y se van directamente a estas resistencias múltiples, que también se llaman controladores de teclado. ¿Qué hace él? Recibe la información del sensor del trackpad, llega hasta esta esquina que vemos acá, y hasta acá muestra continuidad a este borde. Colocando mi multímetro con una punta acá y la otra acá, debería de producir un sonido, alumbrar si tiene un bombillito o mostrarme continuidad. El controlador agarra esa información al otro borde de este circuito y lo envía al procesador. Colocando mi multímetro en la escala de ohmios en 2K, tiene 200 ohmios 2K, y de ahí en adelante, colocándola en 2K, aquí no importa la polaridad que le coloque a esta resistencia, en cuanto a la medición me va a botar siempre el valor. Me tiene que botar un valor de 1 kilo ohmio, de 1K aproximadamente, puede ser 1030 ohmios, porque 1K es equivalente a 1000 ohmios. Igualmente el que está acá en el pin 2, que sube a este controlador, también debe medir 1K, 1 kilo ohmios. Y aquí está una también de las fallas que hemos tenido en nuestro taller, es que tenía continuidad hasta este circuito 1, pero cuando le medía con el multímetro no me marcaba el kilo ohmio que debería tener, 1K. Entonces simplemente hacemos un puente como el que estamos viendo acá, como este que vemos acá, o este también que estamos viendo en este sector. ¿Por qué está este puente? Bueno, esto es de otra falla, estos que son parecidos pero son como mostaza, son para la falla del display, pero este ejemplo sí aplica también para estos controladores, para cuando la continuidad llega hasta acá, pero cuando mido el valor de este controlador en cada patica, en esta especial que es la que tiene que ver con el trackpad, y no me marca 1 kilo ohmio, hago este puente y ya la información no estaría cortada, sino que estaría pasando hacia el controlador. Igualmente aquí arriba, si yo mido y no me tiene ningún valor en la escala de ohmios en 2K, en el multímetro en 2K debería de marcarme en la pantalla 1 kilo ohmios. Entonces practico el puente. Si de acá del conector al controlador no hay continuidad, haría un puente, y ahorita más adelante vamos a ver ese procedimiento. También vamos a aprender a que todos estos circuitos, por ejemplo, el voltaje que alimenta para que el trackpad reciba el voltaje, interprete y funcione con el sensor que tiene óptico, devuelva esas señales o impulsos al controlador, lo hace un voltaje que sale del IC de Power, que es el distribuidor de voltaje de estos celulares. Y aquí vemos que estas que están acá
son resistencias de 200K, son resistencias de un alto valor, y que este puntico rojo significa que en cada punto rojo, haciendo una medición de voltaje, más adelante veremos cómo se hace una medición de voltaje, debería de marcarme 2.8 voltios alimentando el celular. El celular debe estar encendido y con sus luces activadas, queriendo decir que no está en ahorro de energía. Debe marcarme 2.8 voltios. ¿Qué significa esto? Que yo hago una lectura de voltaje, las continuidades están bien, resolvé, no he podido tener solución. Entonces ahora por último hago medición de voltajes para saber si la falla se requiera, que un condensador está en corto o está mal soldado o no está llegando el voltaje requerido. Digamos que acá me marcó 2.8 voltios midiendo con el multímetro, acá también, acá, pero acá no me marcó. ¿Qué quiere decir? Que la sospechosa puede ser esta resistencia 200K. Voy a revisar si es ella, la puedo cambiar por otro teléfono, y si acá me marca otra vez 2.8 voltios, coroné el problema que tenía y ya pude solucionar si se debía a esa falla. Estos puntos rojos significa en todos los lugares donde debe marcar 2.8 voltios alimentando el voltaje normal del celular, y acá debería de marcar 1.8 voltios, y acá abajo también en estos dos resistencias no alcanzaron a salir en la imagen, pero aquí alcanzamos a ver los bordes, debería de marcar también 1.8 voltios. Si uno de esos valores no está, revisaríamos el circuito que tiene relación con él. Esta C significa que son condensadores y la R son resistencias. Las resistencias, bueno, en este caso mediríamos que tengan 200K. Los condensadores, estos condensadores son polarizados. ¿Qué significa? Que una de sus pistas, uno de sus bordes va a tierra, acá vemos que este está conectado aquí a tierra, y que el otro va a un circuito, va a una línea, puede ser a uno de estos, ahorita mirábamos acá que cada una de estas cosas tiene líneas, entonces ellos también tienen una función. ¿Cómo mido un condensador? Colocando el multímetro en continuidad, lo toco en los dos bordes, una punta acá y la otra punta acá, y si está malo debería demostrar corto, o sea, tener continuidad. Un condensador no puede marcar continuidad. Una resistencia, cuando es de bajo valor, sí me marca continuidad. Si me marca continuidad por ambos lados, quiere decir que ese condensador está en corto y debería cambiarlo. Si yo coloco mi punta de mi multímetro, una acá, la otra acá, puesta en continuidad, y me marca un valor por un sector, y cuando invierto los cables, el positivo ya lo paso para acá y el negativo para acá, y me marca 1, quiere decir que ese condensador está bueno. También otra forma de saber es cuando coloco mi multímetro puesto en continuidad, y cuando lo mido por un lado me bota un sonido corto, produce un solo sonido, y cuando volteo la pinza no me produce ningún sonido. Quiere decir que el condensador está cargando y descargando y está bueno. ¿Qué es un condensador? Es un acumulador de voltaje. Él acumula voltaje en su cápsula para mantener estables los circuitos, para que si en una milésima de segundo hay una caída de voltaje, él supera eso o mantiene el circuito alimentado en alguna interferencia o en algún error de envío de información. Él mantiene el circuito estable. Por eso lo vemos acá cerca a este controlador. Ahora vamos a ver cómo se mediría en el multímetro. Aquí vemos el multímetro puesto en la escala de ohmios, en la medición de resistencia. Lo vemos señalando los dos CAT, porque hemos mirado que el controlador en sus bordes tiene que darme una lectura de un K aproximado.
Entonces vamos a ver cómo sería la medición colocando las pinzas. Aquí uso una aguja para poder llegar al controlador perforando el cablecito, o si quieren pueden adherirle agujas a las puntas del multímetro para que tengan una medición mucho más fácil. Ahí vemos cómo puede medir, me mide un K036 ohmios. Y aquí vamos a medir el otro controlador. Esto es para saber medir los controladores y saber si necesito hacer el puente sobre el controlador del teclado. Y vemos que hicimos la otra medición. Ahora vamos a probar continuidad. Continuidad es muy fácil, simplemente es poner el multímetro ahí. Y acá entonces voy a empezar a practicar la continuidad desde el controlador hasta el conector del trapac. Ahí vemos que alumbra y me marca continuidad, y ahora voy a medir el otro controlador. Ahí vemos que alumbró y me marcó continuidad. Ahí uso la aguja para poder llegarle. Ahí vemos cómo marca continuidad, alumbra ese bombillito y produce un sonido. Como hemos visto, para poder llegar a estos controladores y poderlos medir y saber si la continuidad es la que es la falla de la que no he podido solucionar, tengo que levantar este blindaje. Y acá está lo que les hablaba, el procesador a muy escasos milímetros del controlador, del que tanto le decía que no lo calentaran por debajo porque se puede apagar el teléfono. Para llegarle a estos controladores vamos a mirar que hay una herramienta que se llama Motor Tool o Dremel, y vamos a usar un disco de corte solo para desgastar los bordes, no para ir a partir la tarjeta en dos pedazos, sino solo a desgastar una parte del blindaje para que sea fácil. Y acá es donde doy otro tip acerca de por qué no uso calor para quitar los blindajes. Hay varias razones. La primera, para poder quitar un blindaje de una board hay que usar mucho calor, hay que emplear demasiado calor, inclusive para uno de estos que es pequeño. ¿Qué pasaría? Lo primero que pasaría es que si el teléfono me llegó mojado, digamos, por alguna otra falla, y yo quiero levantar los blindajes para limpiarlo, los circuitos que estaban deteriorados por causa de la humedad los voy a empeorar. Si era porque por un golpe o algo algún circuito se corrió y yo voy y doy calor a todo lo que tengo que levantar, muy probablemente voy a dañar algunos circuitos, van a quedar mal soldados. Otro, para quitar este blindaje de acá del procesador es muy grande, es muy amplio, tengo que ejercer una cantidad de calor por varios minutos para ir levantando ese blindaje. Calor innecesario y que muy probablemente también he visto cómo han apagado teléfonos por calor excesivo sobre la board. Esta técnica que usamos es muy fácil, muy facilita, nunca he tenido problema. Lo único que usted tiene que tener cuidado es con el polvillo que queda, que es metal, es metálico, entonces hay que sopletear, ya sea con la boca o si tenemos alguna herramienta para soplar, o simplemente cepillar bien para que no quede eso haciendo corto entre los circuitos. Ahora vamos a ver cómo es el procedimiento de un corte de un blindaje. Este es el Motor Tool, el que yo empleo, lo compré por Mercado Libre, me ha salido muy bueno, y entonces vamos a ver la técnica. Aquí vemos el disco haciendo sus cortes y vemos que estoy desgastando solo los bordes, en este caso vamos a llegarle a los controladores, entonces estoy desgastando los puros bordecitos para no tener que calentar la board y correr el riesgo de irlo a dañar. Recomendaciones: usar gafas, tener cuidado de no hacer mucha presión, usar gafas porque a veces el disco se tranca y se parte en pedacitos y puede caerle algo en la vista. Lo otro es que solo estamos desgastando, aquí estoy solo desgastando porque recordemos que el procesador está acá y el procesador es uno de los circuitos más delicados que tiene este teléfono. Aquí llego solo hasta acá porque como acá está el conector de la memoria,
Entonces hago aquí un desvío para no pegarle al conector de la memoria y lo acortar. Entonces acá venía recto y acá me ancho un poquito para llegar a los controladores, y ahí vemos ya he desgastado, y ahorita vamos a ver qué tan fácil es levantar ese blindaje. Para terminar lo referente a las soluciones, quiero mostrar un caso real de una de las fallas que me llegó a mi local, y era que la tercera línea, lo que hemos mirado en el plano, cuando miramos el plano, que la tercera línea va al controlador de las teclas, y no tenía continuidad. Yo probé de aquí a allá y no había continuidad, y cambié, resoldé y dejé por último, claro, porque es lo último que dejamos para no tener que levantar el blindaje de primero ejercemos las primeras soluciones más sencillas, y me di cuenta que no había continuidad. Entonces soldé un cablecito acá a la tercera, como me lo mostraba el plano, que tengo que seguir la continuidad, y lo soldé al la segunda sección de este controlador, de esta resistencia múltiple, que sabemos que tiene que medir 1 kilo-ohmio aproximadamente. Ahí vemos cómo también lo soldé, y como sabemos que la información llega hasta acá y pasa a este otro borde y de aquí al procesador, entonces aprovecho y no solo hago el puente hasta acá, sino que de una hago el puente directo en caso tal de que por el calor se desprenda o se dañe. Entonces voy a la fija y lo soldo desde acá, paso acá y ahí sí al conector. Aquí vamos a ver entonces el video de cómo quedó soldado. Ahí lo soldé, le apliqué cinta para que no hiciera corto con los bordes metálicos. Y aquí está ya la fuente de calor que usamos para el procedimiento de resoldado y cambio de controlador. Es una Yasun 868D, es automática, llega hasta 450 grados de calor, su máximo calor. El procedimiento la mayoría lo usé en 6 de aire, podemos usarlo hasta 8, no hay ningún problema. Lo que tenemos que tener pendientes es que en este caso especial, que es lo del trapad, no se nos vaya a volar ninguna resistencia de ningún condensador. Todo el procedimiento lo manejé entre 6,5 y 5,5. Aquí vemos la estación trabajando. Esta es automática, apenas retiro el mango desde la base, se enciende sola Ya para terminar, recordemos que estas resistencias de acá son de 200K, 200 kiloohmios, y ya hemos aprendido a medirlas para determinar si en algún momento es la causa de ellas. Aquí tenemos hasta 200K. Recordemos que cuando estábamos midiendo la de 1K, aquí en la escala de 2K, ella pasaba de 30 ohmios más o menos. Entonces me marcaba 1.036 ohmios, queriendo decir que si acá apareciera 1K me marcaría y se caería el valor, no me mostraría un valor, tendría que haber una escala más alta. Como 200K es la escala que hay, si yo lo coloco en la 200K, cuando empiezo a medir la resistencia empiezan a subir los números. Cuando llega a 200K y si ella está en una tolerancia un poquito más alta, digamos 2010 kiloohmios, entonces se pasaría y se caería 210 kiloohmios, entonces se caería. Tendría que ponerlo en la escala de 2000K para que me marcara entonces ahora sí un 2 o 1 punto algo de kiloohmios. Y recordarles que entonces al correo les llegaría entonces la imagen del plano para que ustedes puedan hacer zoom y poder revisar qué circuitos hay en esa sección, para poder revisar todo detenidamente. Esto lo enviaríamos al correo junto con los planos que usted necesita para la revisión. Y queremos que, si les ha parecido interesante el curso, la clase de hoy, entren a nuestra página de Facebook, a nuestro canal de YouTube, que ahí también van a aprender mucho y eso es gratis, todo eso es para ustedes. Pero quisiera que me ayudaran, porque estamos luchando contra todos esos cursos
que por años se han venido editando en todas las ciudades, que lo único que hacen es estafar a la gente. Yo caí hace 8 años en un curso de esos, perdí 1.000.000 y algo, y realmente me tocó empezar con una caja de destornilladores porque el préstamo que había hecho para poder hacer el curso se perdió, y me tocó empezar con lo que Dios me diera y con la caja de destornilladores aprender a reparar celulares. Y en el curso solo aprendí a limpiar un celular con alcohol, volverlo a armar y entregarlo. Espero que haya sido de agrado esta primera clase y que todo esto le haya parecido interesante. No olviden comentar esta clase en Facebook. Recuerden que todos nuestros videos siguen siendo exclusivos de nosotros, son propiedad de nuestra empresa. Usted los puede descargar a su CPU. Le pedimos que no los comparta en ningún foro, porque pues estaría haciendo que en un próximo curso pues no lo tuviéramos en cuenta, porque sería algo deshonesto.